Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos, reciban un cordial saludo y bienvenidos a la tercera jornada de charlas y conferencias en el marco de la quinta edición del Encuentro Diseño. Hemos pasado por días de charlas y conversatorios muy interesantes, hemos podido escuchar experiencias muy valiosas de cada uno de nuestros invitados y esperamos que estén disfrutando y sacándole el mayor provecho a este evento. Antes de iniciar, quiero recordarles que pueden visitar nuestra segunda muestra de proyectos académicos en Instagram, en la cuenta Encuentro Diseño 1. Ahí podrán ver todos los trabajos postulados por los estudiantes y darle me gusta a sus favoritos. Entrando en materia, la jornada de hoy tendrá como eje temático diseño y estrategia empresarial. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Naranjo, diseñador industrial con más de 22 años de experiencia en el diseño y desarrollo de productos. También estará con nosotros Nicolás Ochoa, ingeniero de diseño de producto y director panamericano de diseño en Corona Baños y Cocinas. Ellos estarán compartiendo su visión y toda su experiencia en un conversatorio titulado Diseño Industrial en Colombia, que será moderado por el profesor del Departamento de Diseño y coordinador del evento, Miguel Ruiz Vaca. Miguel, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Como ya les comentaba Mauricio, estamos en nuestro tercer día de este encuentro de diseño. En esta ocasión vamos a tratar los temas relacionados con diseño y estrategia empresarial. Ya entrando en materia, Pablo Naranjo es un diseñador industrial con 22 años de experiencia en la industria, alrededor de 200 productos diseñados y desarrollados aproximadamente. Ha realizado proyectos en compañía de diseñadores internacionales como Karim Rashid, entre otros, y en su trayectoria ha sido director de diseño de MUMA, así como socio fundador de su propio estudio de diseño, Loop. Pablo ha sido docente y conferencista en diferentes universidades a nivel nacional e internacional y ha recibido premios nacionales e internacionales como el Lápiz de Acero, el Salón del Diseño de Brasil, el premio Best of the Year de la revista Interior Design. Se le ha otorgado el reconocimiento Talento en Innovación por la Universidad Pontificia Bolivariana y el premio Red Dot Design Award de Alemania en 2 oportunidades. Por otro lado, nos acompaña Nicolás Ochoa. Él es ingeniero de diseño de producto, un apasionado por el diseño, la creatividad y la estrategia, la innovación y el impacto que estos temas tienen en la vida de las personas y la industria en general. Ha trabajado en la industria del diseño durante más de 15 años en empresas como MUMA, Curve ID y Corona. Durante los últimos 5 años ha liderado la transformación de la estrategia del portafolio y las capacidades de diseño de Corona. Ha consolidado un equipo de creativos multidisciplinar y de alto rendimiento, quienes han hecho realidad un importante número de productos, todos ellos desarrollados a través de un riguroso proceso de diseño basado en las necesidades de las personas y las conexiones emocionales entre usuarios y objetos. Durante su estadía en Nueva York, ayudó a dar vida a productos para grandes marcas como Oxo, Colgate, PerkinElmer, John Deere, entre otras. El trabajo que ha liderado ha sido galardonado con 11 reconocimientos internacionales de los más prestigiosos premios internacionales como Red Dot Design Award, IF Design Award, A Design Award, and Good Design Award. Bienvenidos, Pablo y Nicolás. Miguel, gracias. Hola, Miguel. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nico, hola, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias a ustedes por estar acá. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a realizar una serie de preguntas. También le doy paso al auditorio para que en cualquier momento puedan enviar sus preguntas a través del chat. Nosotros las iremos abordando en la medida en que se vayan tratando los diferentes temas. ¿Okay? Perdón. No te preocupes.
estamos en época de confinamiento, eso es natural. Bien, es usual que en muchas empresas colombianas que desarrollan productos y servicios, el papel del diseño sea tomado, digamos, en un menor valor, o sea, tenido en cuenta al final del proceso, o su rol sea casi marginal. Sin embargo, en las empresas en las que ustedes han trabajado o para las que han trabajado, el diseño ha tomado una gran relevancia y ha adquirido, digamos, una influencia estratégica dentro de estas organizaciones. ¿Cómo se ha conseguido esta relevancia? Pablo. Bueno, gracias Miguel por la pregunta. Bueno, vamos a ver, yo quisiera arrancar, digamos, para responderte esta pregunta diciéndote que en la cultura organizacional de cualquier compañía y en su estrategia de negocios, digamos, existe una variedad, un sinfín de elementos que confluyen, ¿cierto? Esos elementos que confluyen en algún momento, digamos, van ganando más protagonismo o menos protagonismo dependiendo la fluctuación del mercado, la evolución del mercado. Digamos que hablando particularmente del tema de la estrategia de diseño dentro de las estrategias de las compañías, esto ha sido más o menos relevante dependiendo de dos factores fundamentales. Cómo se encuentra el mercado en el que participa esa compañía y segundo, cuál es, digamos, el estado de madurez de esa compañía, ¿cierto? Yo creo que es importante pensar en que las compañías no han, digamos, visto al diseño como un elemento, digamos, poco relevante, no. Digamos que todo lo que ha sucedido en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, sobre los que puedo pues mencionar algo, ha sido producto de esas dos evoluciones, la madurez de una organización y su estrategia y el estado del mercado, la situación del mercado, cómo esos mercados evolucionan. Pongo un ejemplo, cuando una compañía quiere, necesita o dentro de su visión está incursionar a un mercado internacional, digamos que el diseño empieza a ganar relevancia, aparece dentro del discurso de la estrategia de la compañía como uno de los elementos importantes. Entonces, no es un asunto de que el diseño sea un elemento secundario, relegado, no. Es un asunto hoy más que nunca que adquiere más relevancia cuando las compañías adquieren o se van moviendo dependiendo cómo los mercados van madurando y cómo las compañías van respondiendo a esto. Claramente, hace 20 años el entendimiento del diseño era un poquito más, digamos, rezagado. El empresario no entendía bien cuál era el discurso del diseñador y el diseño que resolvía, pero hoy, digamos, la situación es totalmente diferente gracias a no solamente a la gestión que se ha hecho alrededor del diseño por parte de los diseñadores y las universidades, sino también gracias a la globalidad que nos ha traído ejemplos muy importantes, prácticos, en los cuales el diseño ha sido un elemento muy relevante. Entonces yo creo que hay que mirarlo, digamos, hay que levantar el pecho, levantar la cabeza y decir, el diseño es una pieza importante para las compañías y su estrategia, dependiendo los momentos. Y en esos momentos tendremos más o menos conexión, mayor o menor, en mayor o menor medida, con esa estrategia, tanto como diseñadores o como empresas, si estamos, pues, digamos, representando una compañía de diseño en particular. Entonces, digamos que ahí podría darte como la respuesta en ese... Gracias, Pablo. ¿Y qué opinas, Nicolás? Bueno, yo pienso que hay una parte que también hay que no se puede ignorar, y es el tema que también hay una carencia de liderazgo por parte de los diseñadores. O sea, el discurso siempre ha sido las empresas ignoran el diseño y digamos que en cierta medida nosotros venimos de una cultura manufacturera donde todavía no hemos empezado a explorar
nuestro propio producto, pero cada vez es más relevante. ¿Por qué? Porque cada vez importar es más costoso, cada vez competir es más difícil si vos no lo haces de una manera, digamos, original o auténtica. Entonces, el rol empieza a coger siempre relevancia, pero hay una parte de la ecuación y es el liderazgo por parte del diseño. Las compañías, todas las compañías que yo conozco, todas hablan de el diseño y hablan de sus equipos de diseño. Lo que pasa es que no los han formado bien, pero también no solamente es culpa de las compañías. O sea, el diseñador tiene que tener un tema de liderazgo importante. Yo te doy pues un ejemplo muy claro. Muma es una de las compañías que ha sido protagonista en términos de diseño en la historia en Colombia, pero gran parte de eso también ha sido el liderazgo que le ha imprimido Pablo y el esfuerzo tan grande que le ha metido para que la compañía realmente le crea. Entonces, siempre el discurso es, no, es que las compañías no lo hacen. Hombre, posiblemente es que nosotros como diseñadores no lo hemos sabido vender, ¿cierto? En mi caso específico, a mí me tocó relativamente fácil, porque la compañía dijo, bueno, queremos tener un equipo de diseño fuerte, pues no tenemos ni idea del tema, contratemos a alguien que nos pueda ayudar. Afortunadamente, para mí eso fue una oportunidad muy grande, un escenario muy de cierta facilidad, pero el recorrido ha sido de muchísimo esfuerzo, de saber vender los proyectos, de ser muy consistente, de encontrarse con un montón también de negativas y cómo superar todo eso para poder que el diseño sea relevante. Ahora, también pasa lo que Pablo dice, unas veces son más relevantes que otras, todo depende del momento de la compañía, pero ahí es donde viene el liderazgo del diseñador y es cómo en esos momentos de poca relevancia, ¿qué puedo aportar yo para lo que sí es relevante? Entonces, como conclusión, yo creo que hay una parte que siempre se ignora en el discurso y es ¿cuál es el rol de los diseñadores? Las grandes compañías que tienen buenos diseñadores, pero buenos equipos de diseño, usualmente tienen unos líderes que les ha tocado muy duro, les ha tocado hacer algo excepcional. Yo creo que ahí debemos empezar a buscar un poquitico cómo formar esos líderes de diseño para que puedan realmente jalonar esa parte que las compañías que las compañías necesitan, que la economía necesita. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Mencionan ustedes dos aspectos que me parece importante destacar. Por un lado, Pablo habla del mercado, ¿no? Que como una de las variables que permite precisamente esa, digamos, que el diseño adquiera una relevancia dentro de una organización. Y Nicolás, tú hablas de la proactividad que pueda llegar a tener un diseñador, proactividad y liderazgo, ¿no? Básicamente, que pueda tener el diseñador o el grupo de diseño para influir dentro de una organización. Y estos son dos elementos que pues también me rondan alrededor o me permiten abordar un tema que tiene que ver con el, digamos, cómo crece una empresa, ¿no? Cómo se hace sostenible. Hablamos, por ejemplo, de un aspecto importante para la sostenibilidad de una organización es contar con una cultura de innovación. Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cómo puede el diseño, ya desde el punto de vista de, digamos, de ese liderazgo que puede llegar a tener o de abordar esos mercados, contribuir a que exista una cultura de innovación dentro de una organización? Miguel, digamos que voy a intentar hacer algo, conectar la pregunta que estás haciendo con algunos de los puntos que mencionaba Nicolás y que mencioné yo, y creo que de todas maneras es importante el hilo conductor en esta conversación, ¿cierto? A ver, cuando hablas de innovación, hablas de un mundo absolutamente gigante, ¿cierto? Nicolás habló de liderazgo y yo mencioné mucho el tema de mercado. Yo creo que ahí hay una tríada importante, ¿cierto? Estamos hablando de tres elementos muy relevantes. El liderazgo es muy necesario para que el diseñador tenga, digamos, esa habilidad, esa sensibilidad de descubrir las fluctuaciones y los cambios del mercado, ¿sí? Para poder capturar esos momentos, esas oportunidades y convertirlas en innovaciones,
sea para sus propios emprendimientos, para su propio desarrollo profesional, o sea para sus compañías donde están vinculados, donde trabajan, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde aparece el liderazgo del diseñador. Nunca viene, digamos que contados los casos, diría yo, vienen las directivas de una compañía, los presidentes de una compañía, una junta de una compañía, decirle, vea, usted diseñador, resuélvame este asunto, ¿cierto? Al diseñador, por el carácter de líder inherente que tienen, le encargan el descubrimiento de las oportunidades, de esas fluctuaciones, de esos cambios del mercado. O sea, con lo que te estoy validando, que definitivamente el diseñador es un líder que más que todo es un explorador del mercado, constantemente está sensibilizado con él, ¿cierto? Quiero conectar con otro punto importante, y es que, ¿qué está pasando hoy? Yo no sé si me estoy adelantando alguna de las preguntas, Miguel, probablemente. ¿Qué está pasando hoy? Y hoy está pasando algo que ha pasado globalmente de años atrás, pero a Colombia, por cosas que todavía no logro comprender, va llegando más lentamente. Y es que las compañías de todo nivel están en un proceso ¿cómo te digo?, de adelgazarse, ¿cierto? Están yendo al gimnasio. Yo me atrevería a decir que las compañías, tuve la oportunidad alguna vez en mi vida de visitar compañías en Corea. Corea es un país que va disparado en temas de innovación, y las compañías del tamaño en las que hemos trabajado Nico y yo, por ejemplo, como Muma, como Corona, funcionan con 1/8 del personal o menos que funcionan las compañías como nosotros, como las nuestras, ¿cierto? Y cualquiera juzgaría eso de una forma muy dura y diría, no, es que las compañías no están generando oportunidades, no están generando empleo. Al contrario, lo que está sucediendo hoy es una gran oportunidad para los diseñadores, los creativos, de descubrir cuál es su futuro, haciendo lo que las compañías están dejando hacer, porque no pueden hacer todo y se tienen que dedicar a sus temas más centrales y más importantes. Entonces, digamos que concluyo con ese punto que me parece importante y lo podemos retomar más adelante. Ok, perfecto, Pablo. De pronto es un asunto de eficiencia también en las organizaciones, ¿no? Absolutamente. Competitividad. Sí, yo creo que las organizaciones son ineficientes. Yo voy a ser muy puntual. La pregunta tuya es cómo el diseño puede construir una cultura de innovación. Es que yo creo que la formación del diseñador es increíble. Yo he visto en equipos de trabajo, el diseñador piensa diferente, ve un montón de cosas que mucha gente no ve. Ahora, yo estoy diciendo que sea la profesión perfecta, pero sí le aporta un montón de cosas a los procesos. A mí personalmente me toca vivirlo. Yo trabajo con muchos equipos, diferentes equipos, y hay un montón de cosas que yo veo que el diseñador lo ve claramente y las otras personas no lo ven, porque las otras personas están en unos procesos como muy operativos o no muy operativos, pero muy específicos. Los diseñadores son muy, digamos, en esa formación T-shape, pues digamos que uno es muy profundo haciendo diseño, pero tiene la capacidad de ser muy abstracto también. Es que es increíble lo que aporta un diseñador a cualquier grupo de trabajo. Lo que pasa es que pues también eso es como muy etéreo de vender. Es muy etéreo decir, hombre, yo te puedo aportar una cosa, pero yo no sé finanzas, pero yo te puedo aportar un montón de cosas que traen mucho valor. Y vuelvo al tema, es el reto del liderazgo. Un líder tiene que aprender cómo vender esas habilidades. Por ejemplo, en mi caso específico, nosotros desde hace mucho tiempo, la historia del equipo de diseño de Corona empezó siendo un equipo muy pequeño, con un crecimiento rápido, con un impacto muy grande, porque generamos un montón de productos en un momento de bonanza, en un momento donde había mucha relevancia, pero es muy normal, las compañías invierten mucho, tienen que esperar a capitalizar esas inversiones porque no pueden seguir invirtiendo, porque no es saludable, y en esos momentos entonces tu carga de trabajo empieza a bajar. Pero ahí entonces empieza un tema de cómo hago yo para mantener este equipo relevante cuando su función principal está
digamos, en una zona de plato, ¿cómo hago yo para mantener subiendo esa relevancia? Y entonces ahí empieza uno a investigar qué pasa en el mundo, qué ha pasado en el mundo con las oficinas de diseño, los ejemplos de diseño. Entonces hay 2 o 3 grandísimos que tienen la capacidad de seguir sacando el iPhone 10, el 11, el 2, el 20, el 40, el Samsung, el Galaxy S1, el 2, el 3, que van a seguir invirtiendo. Pero en el mundo la tendencia es que el diseño empieza a, o el diseño no, la innovación empieza a migrar en un montón de aspectos. Entonces nacen cosas como el diseño de servicios, nacen cosas como el diseño de experiencias, un montón de cosas que tú como diseñador industrial no te puedes quedar solamente en producto. Y eso se evidencia claramente en los grandes estudios de diseño que pasaron de ser producto a ser negocios y estrategia. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer que mi equipo, para mantenerse relevante, no se quede solamente en productos, sino que empiece a tocar otras áreas de la compañía? Y ahí viene lo que Pablo dice. Una compañía, las compañías grandes tienen gente, y lo que no tienen lo contratan por fuera a la lata, y todo lo que se contrata por fuera, digamos que son oportunidades para los que prestan los servicios por fuera, pero al interior de la compañía hay un montón de oportunidades en otras áreas. En mi caso específico, con pandemia, a nosotros tocó hacer un esfuerzo grande y decir, bueno, vamos a trabajar en un porcentaje para cuidar el trabajo de todos. Hay equipos que se van a ir en porcentajes y lo que hicimos nosotros es listo, si nos vamos a ir en porcentajes. Entonces yo voy a empezar a buscar quién necesita ayuda. Y han salido unos proyectos espectaculares. Y digamos, el lunes y martes vamos a sacar uno de los más grandes proyectos y ambiciosos que hemos hecho nosotros como equipo de diseño, que es un tema completamente digital, un tema nuevo. Ahí vimos una oportunidad. Era algo que veníamos persiguiendo y preparándonos. Y en el momento que salió esa oportunidad, la cogimos. Entonces, innovación es mucho, pero prácticamente es atreverse a hacer cosas nuevas. La formación de nosotros como diseñadores nos permite movernos en muchos aspectos y nuevamente es ser muy recursivos, es ser muy eficientes. Sí, a veces nosotros pensamos bastante en que la innovación tiene que ver con algo que realizamos de puertas para afuera dentro de una organización o dentro del estudio de diseño, pero esa innovación se puede ver mucho o se puede ver latente también al interior de la misma organización, o sea, para las necesidades propias de la organización. En alguna entrevista, Nicolás, tú hablabas de un intraemprendimiento. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de cómo nació este intraemprendimiento y en qué va. Bueno, eso puntualmente, digamos que el intraemprendimiento nace dentro de la compañía. Corona tiene un proceso que es como una aceleradora de startups. Entonces, cada año hace una convocatoria, entran varias compañías, Corona las acelera, les pone recursos, los asesora con proyectos, con mentorías, y digamos que al final existe la oportunidad de que algunas de esas sean absorbidas por Corona o se conviertan en proveedores de Corona. Hace un par de años, la gerencia de innovación pues, decidió aplicar a una plaza dentro de esa aceleradora, y básicamente era un intraemprendimiento. O sea, eso no sale del equipo de diseño, eso sale del equipo de innovación, ellos lo lideran, es un modelo de negocio y arrancaron como todo ese proceso. Pero ¿qué pasa? El equipo de diseño entonces empezó a intervenir o a participar en ese intraemprendimiento, y empezamos a hacer un montón de cosas que dispararon el alcance de ese intraemprendimiento, y aparte de todo, las habilidades necesarias que requieren estos equipos para poder participar como startups. Las startups tienen que ser ágiles, tienen que saber todo ese tema de design thinking, y eso es natural, innato de la formación de un diseñador. Entonces ahí entramos absolutamente de una manera muy natural, y le trajimos mucha fortaleza a ese equipo. Pero ¿qué pasó? Después de eso, entonces encontramos que, bueno, es que sí estamos en eso, pero el equipo de diseño como tal realmente es un intraemprendimiento, porque nosotros creamos un equipo desde cero, con procesos, con herramientas, con metodologías,
y ahora lo que estamos haciendo es buscando clientes dentro de la misma organización. Entonces se convirtió en un intraemprendimiento nuestro, que no es un intraemprendimiento, digamos, oficial, que tengamos que parar reportes, pero se comporta como tal, tiene las mismas dinámicas con metodologías ágiles. Pues esa es como la historia y es un intraemprendimiento para encontrar servicios dentro de la misma compañía que eventualmente, por ejemplo, ahora una de las compañías tiene un emprendimiento real donde va a lanzar un producto y nosotros los asesoramos, nos buscaron para hacer un empaque. Y entonces dijimos, no, venga, miremos ahí qué hay. Entonces hicimos unas investigaciones y un montón de cosas y terminamos haciendo el empaque. Pero también estamos interviniendo cómo es el modelo de negocio y van a salir un montón de cosas muy bacanas, que es muy natural en un equipo como el nuestro. Muy bien, Nicolás. Este tipo de iniciativas usualmente se presentan dentro de las organizaciones, ¿no? Pablo, no sé si tú tienes algún ejemplo relacionado. Sí, me gustaría mencionar un caso personal. Yo, pues, digamos que durante muchos años, como lo decías, fui director de diseño de MUMA desde el año 2000 hasta el año 2019, o sea, estamos hablando de 19 años, una vida completa. Pero hace 6 años visualicé la oportunidad de iniciar una idea de negocio alrededor del diseño, porque es lo que me gusta, porque es lo que sé hacer, porque es lo que conozco, porque es lo que me ha dado resultados. Ahí hay una cosa importante que quiero hacer un paréntesis. Algunas personas somos muy dadas a decir, voy a empezar un emprendimiento, voy a hacer una innovación, entre comillas. Entonces empezamos a buscar cuál es esa área diferente o ese tema distinto que tengo que coger para empezar a desarrollar, ¿cierto? Y resulta que el que tengo que empezar a desarrollar lo tengo en la palma de la mano y es el que yo sé manejar, el que yo conozco, el terreno en el que yo me muevo, ¿cierto? Y en el que me muevo probablemente mejor que muchos otros. Entonces, yo creo que esa es una reflexión importante. Las innovaciones necesariamente no parten de un ejercicio drástico, disruptivo, sino que parten de entender muy bien dónde estoy, el mercado y qué rol puedo jugar yo ahí, ¿cierto? Fue así como en el año pasado le propuse a MUMA un proyecto en el cual hacíamos un ejercicio de spin-off. Y era como el tema de diseño en MUMA había ganado tanta relevancia a lo largo de los años, digamos que ahí partió el planteamiento y fue sacar este equipo de diseño de MUMA que se convirtiera en una empresa independiente que le prestara servicios a MUMA y a muchas otras compañías. Así sale, digamos, MUMA a apalancar, a ayudar a Loop a convertirse en el emprendimiento que ya, pues, me atrevo a decir, no es un emprendimiento, porque se inició hace 6 años, pero ayuda a fortalecer ese proyecto que venía de hace 6 años, ¿cierto? De la mano de unas personas que conocen ese mercado, que han trabajado en él y que saben cómo moverse en esto, para generar probablemente una innovación. Ahora, la innovación es un resultado sobresaliente probablemente en un tema particular o en un tema ampliado, pero que se toma tiempo. Y eso siempre nos lo han, digamos, metido entre ceja y ceja los expertos de innovación toda la vida. Es el tiempo de equivocarse y es el tiempo de repetir y hacer hasta que logre el objetivo. Entonces, ese es un ejemplo importante. Yo arranqué fuera de MUMA a partir del 1 de enero del 2020 para llevar un conocimiento y un expertise que traía recogido de más de 19 años de la mano de MUMA y de muchas personas que han colaborado en esto. El mismo Nicolás hizo parte de esto en un momento para nutrir esa nueva empresa como un ejercicio de spin-off, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo que me parece importante. Eso requiere la visión, el liderazgo del diseñador, porque es que el gerente, el director de la compañía, el director general no te va a ir a decir hagamos esto, sino que es el diseñador el que levanta la mano y dice, como lo decía Nicolás, tengo una idea que nos puede funcionar a todos. Venga, yo se la muestro, ¿cierto? Nosotros hacemos ver cosas
Y eso me parece muy importante en este ejercicio de innovación. Y además con ese tipo de iniciativas ayuda a aligerar las compañías. Es que un equipo entero de diseño, eso es un montón de plata para una compañía que la puede hacer mucho más ágil. Ahora, lo que pasa es que aquí no se trata de cortar recursos y ya, sino de hacer los mejores aliados. Y tú como líder de un equipo de diseño, cuando tienes un muy buen proceso y aparte de todo tienes, conoces esa compañía, lo que le vas a entregar es eficiencia absoluta, porque cuando tú estás dentro de la compañía, pues te tocan un montón de reuniones, recursos, cosas que no aportan tanto valor porque simplemente están dentro del día a día y del quehacer de la compañía. Cuando estás por fuera, simplemente vas a empezar a atacar, digamos, lo que realmente aporta valor. En mi caso, pues, lamentablemente, y eso pues que yo soy como medio rebelde, pues, pero con reuniones es lo que hay y yo a veces me pregunto, ¿pero por qué hicimos una reunión de esto? Simple correo, una llamada telefónica de 3 minutos hubiera sido suficiente. Las compañías tienen esa visión, entonces estas iniciativas como la que plantea Pablo realmente traen mucho valor. Tienen un riesgo muy grande porque una compañía como Muma, en el momento en que externalice todo a un estudio como el de Pablo y digamos si las cosas no funcionan bien, pues les toca salir a buscar otro estudio que pueda plantear eso. Pero también se convierten en oportunidades de trabajar no solamente con el estudio de Pablo, posiblemente llegará a un punto donde van a buscar otros estudios y eso empieza a dinamizar el mercado. Habrán otros que están ahí tratando de entrar y nunca van a entrar porque la compañía tiene su propio estudio de diseño. Y puede que ese estudio externo pueda traer frescura también. Y de hecho yo creo que idealmente una compañía debería trabajar con 2 o 3 estudios de diseño. Así lo hacen las grandes compañías en el mundo. Curve ID, ellos trabajan, su cliente principal es John Deere. Es una cuenta que llevan 20 años trabajando con ellos. Pero ellos no son el único proveedor. De hecho, ellos hacen parte de un pool de estudios de diseño que los lidera yo no sé si es un brand manager o un product manager o alguien, donde dice, bueno, tenemos este proyecto y el proyecto ni siquiera se lo entregan a un estudio como tal, se lo entregan a 3 estudios y esos 3 estudios tienen que trabajar en conjunto. A mí personalmente me tocó trabajar en muchos proyectos donde entraba y uno trabaja con 3 o 4 estudios y ni idea quiénes eran, pero se generaban unas dinámicas ahí súper interesantes y después salía un proyecto súper ganador porque es el fruto del trabajo de muchas cosas. Eso realmente, para mí eso es mucha innovación y yo aplaudo mucho lo que Pablo plantea y eventualmente quisiera que eso pasara en muchas partes, que hubieran equipos que realmente puedan traer innovación de verdad. No, yo no quiero usar la palabra innovación, que pudieran hacer desarrollos de producto basados en experiencias reales. Hay muchos estudios por fuera que son muy talentosos, pero que carecen también de esa experiencia que equipos como el de Pablo o el mío hemos tenido la fortuna de recolectar, y es que hacer productos es complejo, es costoso, se requieren esfuerzos muy grandes, uno se equivoca, esas equivocaciones valen mucho dinero, y esa experiencia vale oro a la hora de uno arrancar un proyecto nuevo, que es una de las grandes dificultades también. Y vuelvo a la pregunta primera, muchas compañías quieren hacer diseño, pero hacer diseño tiene un costo, tiene un riesgo. Entonces, muchas veces se arriesgan y toman la iniciativa de hacer diseño y contratan diseñadores que no tienen experiencia. Y entonces el resultado no es el adecuado. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? El diseñador que no ha tenido las oportunidades para generar esa experiencia. ¿O es la culpa de las compañías que no se las han dado? Porque es que si las compañías que toman la decisión de invertir tienen una mala experiencia, pues no invierten más, cortan ahí. Es una situación compleja y es una situación que iniciativas como la que Pablo trae a la mesa son muy interesantes porque empiezan a venir estudios que ya tienen la experiencia, empiezan a intervenir esas compañías que no tienen la robustez de tener un equipo in-house, pero que toman la decisión de invertir en un proyecto específico, obtienen un resultado adecuado, generan ellos mismos una experiencia, entonces de pronto en un proyecto no tan ambicioso pueden contratar a estos estudios con menos experiencia y empezar a generar
otras experiencias y ecosistemas. Tú mencionas un aspecto importante, Nicolás, tiene que ver con la experiencia de esos estudios de diseño, de esas empresas que hasta ahora están surgiendo y bueno, tienen esa intención de trabajar para grandes corporaciones. Pero me gustaría que los dos, no solamente tú, Nicolás, sino Pablo también, nos explicaran cómo podría una empresa pequeña que acaba, no sé, que acaba de surgir después de salir de un pregrado, ¿no? Que se constituye, comenzar a ganar experiencia y a que sea valorada por esa experiencia, porque vendría el círculo no virtuoso de no te contrato porque tienes experiencia, pero ¿cómo ganas experiencia si no te contratan, no? Esa Miguel, pregunta pues, es Nico, la más difícil de todas. Sí, total. Yo creo, Pablo, que pues el escenario ideal es gastarte un rato trabajando para otros. Ese es el escenario ideal. Ahora, el tema es que es difícil porque no hay muchas oportunidades. Vienen otros aspectos que uno podría buscar. Bueno, ¿cómo hago yo para trabajar para otros gratis? ¿Cómo hago yo para participar en proyectos que me generen mucho conocimiento? Entonces, participar en premios de diseño no es lo más costoso. En algunos me genera un reconocimiento, pero la verdad yo no soy la persona para responder esto porque yo solamente trabajo, pues yo, toda mi vida he sido empleado. Creo que Pablo ya ha vivido los dos aspectos y tiene más experiencia al respecto. Pues, pero Nico, yo sí valoro mucho el tema de la experiencia de haber trabajado para otros. Sí, ahora que trabajo, que lidero, yo trabajé muchos años con Pablo. Pablo fue mi jefe y mientras trabajaba con él decía como que este man que cualquier cosa, pues no lo soporto, pero ahora que tengo gente a cargo, empiezo a entender, puta, es que claro, esto se hace por esto. Esto que este man decía que era tan cansón, aquí es donde hace sentido. Si yo hubiera salido por fuera con mi arrogancia juvenil, hay un montón de cosas que yo no entendería y simplemente estaría en esa mentalidad que le pasa a la gente joven, que es muy positiva, pero que hay que saberla manejar, de pensar que se las sabe todas, y no. La experiencia de trabajar con otros es muy importante. Aparte de todo, cuando nadie con poca experiencia te va a soltar un proyecto, yo casi siempre hablo de diseño industrial, porque es donde me muevo. Un proyecto de diseño industrial vale miles de millones de pesos. Un molde vale 200, 300, 400 millones de pesos. Entonces tú como empresario, ¿cómo vas a poner en riesgo un capital de esos en personas que no tienen esa experiencia? Es muy complejo. Entonces tiene sentido trabajar para otros durante una época, pero yo no sé si Pablo ya, ahora que está del otro lado, coincida. Pues yo pues coincido mucho con lo que estás diciendo, definitivamente. Me parece que hay un ideal que menciona Nicolás, creo que ese es el ideal, pero yo creo que como todos los aspectos de la vida, como todos, esto se trata de reconocerse a uno mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede suceder lo siguiente, y es que Pablo entró a trabajar, bueno, probablemente yo soy un buen ejemplo de esto que voy a describir. Pablo entró a trabajar a una compañía con una gran capacidad de ser emprendedor y líder de su propio proyecto, pero no lo reconoció hasta 20 años después. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hizo un proceso de aprendizaje impresionante, valiosísimo, pero digamos que le faltó el autoliderazgo para en un momento decir, venga, es que yo me estoy reconociendo a mí mismo y este es el momento de yo emprender, ¿cierto? Digamos que describo esa situación porque es lo que nos puede pasar a muchos y es que decimos, bueno, yo voy a trabajar tantos años como empleado en una compañía, voy a aprender y me voy a lanzar al tema del emprendimiento. Y resulta que pasan 5, 10, 20, 30 años y me jubilo de una compañía, ¿cierto? El destino es el destino. Uno pues no se puede poner a pelear con el destino, pero uno sí debe hacer un ejercicio de reconocimiento constante. Eso me parece que es una práctica esencial para nosotros, pero eso aplica para cualquier profesional, ¿cierto? Yo creo, ayer tuve la oportunidad de estar en una charla con
el socio fundador de Plasma. Plasma, que creo que ustedes la conocen, es una compañía fundada por diseñadores industriales. Ellos se mueven en el mundo de la arquitectura interior y el branding, y hoy hacen proyectos en el Medio Oriente. Es una compañía que genera empleo, que exporta, que fue fundada por 2 jóvenes diseñadores en su primer año de egresados, ¿cierto? Entonces, tu pregunta me parece muy chévere, y todo lo que dice Nico me parece muy chévere, pero vuelvo y digo, el mundo ideal es sí, vamos a ser empleados, vamos a aprender lo que es estar en una estructura organizacional, lo que necesita una compañía, ¿cierto? Vamos a nutrirnos de eso, pero hagamos un ejercicio de reconocimiento constante, ¿sí? Eso me parece pues que es un consejo que me parece importante, que yo lo quise haber aplicado. Yo creo que me demoré 5 años más para haber emprendido, 5. Yo quiero decir algo ahí. Hay un par de cosas. El tema del intraemprendimiento que hablábamos anteriormente te ayuda a desarrollar esa mentalidad de la que habla Pablo. O sea, no es lo mismo uno ser el empleado de siempre, donde haces lo que sea, cuando estás haciendo intraemprendimiento, y lo vimos en Pablo. Es que yo conozco a Pablo hace, no sé, 2004 más o menos, y yo he visto todas las batallas que él ha hecho, y he visto la transformación de Muma. Entonces, hoy en día, pues Pablo tiene su tema. Yo quisiera haber hecho esto antes, pero realmente es muy probable que si hubiera hecho antes, su crecimiento hubiera sido diferente. Es que no se puede decir qué hubiera pasado. Lo que sí es que lo que Pablo hizo, hoy en día está recolectando los frutos en lo que está haciendo hoy en día. Pero entonces ahí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Uno es la consistencia del intraemprendimiento. Yo constantemente vuelvo y lo digo, yo estoy cerrando un proyecto que hace mucho rato quería hacer y hoy lo estoy logrando, y apenas ya sale al aire la otra semana, y hoy ya terminé mi parte dura por la que me he trasnochado en los últimos meses, y ahora estoy pensando, bueno, ¿ahora qué sigue? Yo me hago ese ejercicio todos los años. Este año quiero hacer 2, 3 proyectos importantes que vayan cultivando. Eventualmente quisiera llegar a hacer algo como lo que hace Pablo. Pues puede ser que es un tema de tomar una decisión y hacerlo. Yo realmente no lo quiero hacer aún, quiero encontrar esa vaina, cómo lograrla hacer, pero todos los años me pongo ese reto, todos los años, 2, 3 proyectos que sean grandísimos. Bueno, y aparte de todo, después viene otro tema, y es esos muchachos que arrancaron en su primer año y hoy tienen una de las compañías grandes, seguramente han pasado por un proceso muy largo, que viene el otro tema, es el tema de ser consistente como empleado o como empresario. Muchos de los emprendedores no son consistentes, arrancan un tema, no funciona, no saben cómo hacerlo, arrancan otro, y por eso es que las empresas arrancan y caen. Usualmente las personas que arrancan los emprendimientos a la edad nuestra, pues ya tienen muy claro, ya tienen un montón de experiencia y hacen 1 o 2 intentos antes de llegar a donde es. Pablo arrancó una y hoy en día ya se vuelca en eso, y seguramente arrancarán otras, pero son adicionar más a lo que ya está construyendo. Nosotros vivimos una cultura donde el emprendimiento es de moda, y realmente el emprendimiento por emprender no tiene ningún sentido. Hay un libro de este muchacho Juan Manuel, el del cielo, el Barrientos. Un libro espectacular, y el hombre dice es que emprender por emprender eso no es sino moda, que realmente es uno entender que lo que quiere hacer, la autoevaluación que decía Pablo, y ser real a eso. Y por otro lado, no tiene de malo ser empleado. Digamos que ser empleado tú tienes que estar donde estés feliz, como empleado o como empresario. Listo. Porque muchas veces a mí me ha tocado ver muchos pelados muy jóvenes. Afortunadamente, digamos, uno de mis compañeros de trabajo, muy, muy joven, no, yo quiero lo mío, y se salió, hizo un montón de cosas. Afortunadamente, es tan bueno que hoy en día le está yendo bien. Pero en ese momento yo decía, hay un talento tan grande aquí que se va a desperdiciar, pues, o hay un riesgo tan grande de que esta persona quede inmerso en
en ese mar rojo donde hay un montón de gente haciendo lo mismo, afortunadamente le fue bien, pero hay otros que no les va bien solamente por la necesidad de emprender y de ser los dueños de sus propias cosas. Nico, pues, perdóname que te interrumpa, yo creo que estás diciendo dos cosas, Miguel, Nico, muy importantes. Una, para emprender no hay que estar afuera, o sea, el intraemprendimiento es una cosa súper potente para vos desarrollarte. Esa es una. Y la otra que está mencionando Nicolás entre líneas, que me parece importante, es a ver, el tema de los egos, ¿cierto? O sea, para emprender hay que bajarse la nube y combatir en el terreno con todas las herramientas, con una confianza muy grande, pero siempre teniendo muy presente que hay muchas personas muy talentosas y mucha gente muy talentosa que puede estar haciendo lo mismo que tú, ¿cierto? O mejor. Eso es muy importante, exactamente, o mejor. Esa es otra cosa, cuando uno trabaja en una compañía, uno está bajo un manto de tranquilidad. Solamente en la compañía hay un director de diseño que tiene mucha experiencia y nadie más en la compañía entiende eso. Entonces es respetado, no hay nadie que te equipare. Por eso es tan importante también uno tener estas conversaciones. Y por eso es tan importante uno estar en contacto con todo el mundo. Que ahí viene otra parte fundamental. Y yo creo que Pablo está sacando absoluto provecho de eso. Y es el tema del networking. Cuando estás dentro de una compañía, es el momento ideal para relacionarte. A mí, afortunadamente, a mí me abren las puertas en todas partes, no por Nicolás Ochoa, porque soy el director de diseño de Corona y eventualmente muchos quisieran trabajar con nosotros o abrir las puertas. Ahora, yo lo digo de una manera abierta, pero también muy honesta. Yo lo hago, yo quiero hablar con la gente y conocer gente y mirar cómo eventualmente puedo trabajar con mucha gente, pero yo estoy recolectando contactos que eventualmente me pueden servir o yo les puedo servir a ellos. Hay un montón de gente que se quedan adentro de la compañía y cuando las cosas no salen bien, están afuera, en la calle, sin nadie a quien hablar. Estos pelados que arrancaron, los que Pablo dice plasma, seguramente hoy en día venden en Medio Oriente porque se han dedicado a hacer buenos contactos. La diferencia entre un emprendimiento que le va bien y el que no le va bien es porque al que le va bien encontró un cliente, un primer cliente que les ayudó a salir adelante. Y después de ese cliente les tiró a otro. Y así. Entonces, el tema de contactarse, relacionarse. A mí donde me llaman a dar una charla, voy, converso. Pablo y yo hablamos cada tanto tiempo, cada 4 meses, cada 3 meses. ¿Cómo va? Bien, va bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo tal cosa. Al igual que hablo con otros diseñadores amigos. Y cada que hay la oportunidad de hacer algo juntos, pues uno lo hace. Y eventualmente, y así es que empieza todo el tema del emprendimiento. Y eso aplica también al interior de la compañía. Yo tengo un montón de amigos dentro de Corona. Corona es una compañía que tiene alrededor de unos 10.000 colaboradores. Obviamente, pues, uno no tiene acceso a 10.000 personas, pero yo tengo como algunas relaciones con ciertas personas que salen proyectos con áreas que no tienen nada que ver con la mía. Ni siquiera con divisiones que no tienen nada que ver con mi división. Y es simplemente el tema de estar en contacto y salen cosas súper interesantes. Eso que menciona Nicolás es bastante importante y tiene relación con algo que mencionaba un egresado nuestro también emprendedor en la jornada anterior, y es precisamente que uno no debe callarse las cosas, sino estar comunicando lo que uno quiere, porque así es como realmente va a encontrar pues esas conexiones con las que más adelante le permitirán crecer, ¿no? También mencionabas, creo que en tu biografía, en la que acabo de decir en la presentación tuya, que tienes equipos interdisciplinarios. Me imagino que Pablo también en la formación de equipos de diseño pues trabaja bastante el tema de la interdisciplinariedad. ¿Qué tan interdisciplinarios son? O sea, ¿de qué ramas son esos integrantes de los equipos, por ejemplo? Además de diseñadores. Es que no tanto interdisciplinario, sino ¿cuál es la palabra que usé? Que de hecho, si lo tienes ahí, es otra palabra. Multitalento. Ya te digo qué fue lo que mencionaste. O sea, básicamente multidisciplinar y de alto rendimiento.
multidisciplinario, porque casi todos son diseñadores, pero cada uno de ellos ha empezado a adquirir unas habilidades específicas que son diferentes. Entonces hay unos que se dedican a hacer investigación, hay otros que se dedican a comunicar, hay otros que se dedican a hacer diseño de productos. Yo personalmente estoy asumiendo un rol más estratégico, ¿cierto? No quiere decir que dentro de mi equipo yo vaya a tener un economista. De pronto, si tuviera un super estudio sería muy valioso, pero pues somos un equipo muy pequeño, yo no me puedo dar el lujo de tener un estadista, un médico, ¿cierto? Es más un tema multidisciplinario porque lo que queremos es eso. Digamos que mi objetivo final es tener un estudio que acompañe compañías con estrategia, un estudio estratégico, sea dentro de Corona o sea por fuera de Corona. Pero el tema es, yo quiero ofrecer servicios estratégicos que realmente aporten valor. Diseñar productos aporta valor, pero tú puedes, y a mí me ha pasado, hemos diseñado productos absolutamente ganadores y no se venden. ¿Qué es lo que pasa? Es que un producto es una parte de la ecuación y ahí para adelante hay 1.000.000 de cosas. Y yo lo que he identificado es que en ese 1.000.000 de cosas hay muchas que nosotros podemos impactar de una manera muy estratégica, que ofrece mucho valor, que podrían ayudar a que ese producto se venda más y cosas como esas. Ok. Sí, Miguel, no, pues digamos que cada vez más relevante la multidimensionalidad de los equipos, ¿cierto? Okay. Me gusta esa palabra porque en multidimensionalidad estamos hablando de no solamente diversidad de profesiones y visiones, sino también diversidad de experiencias e inclusive diversidad de ubicaciones geográficas. Lo que estamos viviendo hoy nos ha enseñado que perfectamente, inclusive para lo que hacemos nosotros, que es estrategia, diseño, la estrategia alrededor del tema de diseño en las compañías, el producto, en fin, no tienes que estar ubicado. Yo perfectamente puedo trabajar con los compañeros de Nicolás, con quien trabajó él en Nueva York, ¿cierto? En Curve ID. O podemos trabajar hoy trabajamos con aliados nuestros en Holanda, por ejemplo. No sé, me gustaría de pronto, Miguel, darle una pasadita rápida a la presentación para que también todo lo que hemos hablado, digamos, se sintetice en algo visual, ¿cierto? Me parece que es importante. Okay. No sé si estás de acuerdo. No, está muy bien. Andrés, entonces, nos ayuda. Andrés, nos ayudas, por favor, con el compartir pantalla ahí de Pablo. Y invito de nuevo a los asistentes a este conversatorio a que envíen sus preguntas por el chat para de esta manera poderlas transmitir a los participantes, ¿ok? A nuestros conversadores. Andrés, ¿me confirmas cuando se esté visualizando, por favor? Dile que no lo ve todavía. Miguel, ¿yo debo darle aquí compartir o sí, toda la operación? En compartir, tú le das compartir. Vale. Un segundo, por favor, entonces. Lo que Pablo está haciendo prácticamente es una venta. Nos va a mostrar, nos va a deleitar con el trabajo que ellos hacen, pero esto es muy importante. Ustedes como diseñadores constantemente tienen que estar vendiendo su trabajo. Es lo que hacemos nosotros. Para uno poder llegarle a las personas, a nosotros nos toca ir a buscar a las personas. Miguel, ¿estás viendo la pantalla? Pablo, ya la estamos viendo, Pablo. Vale, perfecto. no voy a abusar de su tiempo y digamos que me parece importante pues como dejar una imagen gráfica de todo lo que hemos venido hablando. Este ejercicio, esto es Loop, lo que hablaba Nicolás. Loop es un nodo, es la red, es como el diseñador empieza a gestionar el networking. Loop es un nodo de aliados y de amigos que nos permiten apoyar proyectos de cualquier tipo. Digamos que la mirada integral de diseño es un discurso que llevamos construyendo 6 años, no ha sido fácil, pero
que amarrado un poco a la experiencia, pues nos ha permitido cada día ser más claros hacia el mercado. Y ahí hay una cosa importante. Como decíamos, somos un estudio de diseño integral orientado a la aplicación de las metodologías creativas en proyectos de diseño de producto, arquitectura y branding. Esto es un triángulo muy importante, el espacio, el producto y la marca. Y digamos que como eso se articule con la estrategia de las compañías, podemos estar hablando de una estrategia, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a ver en el mercado? Voy a pasar rápidamente. Proyectos de diferente índole, temas de diseño y desarrollo de producto, arquitectura interior, arquitectura y branding, de diferentes segmentos del mercado. Hoy Loop pues tiene la fortuna de estar avanzando en procesos, estamos digamos en temas de desarrollo de producto para empresas muy representativas del país, como Socoa, que ha decidido incursionar al mercado de los Estados Unidos con una oferta de producto de cocinas para el segmento medio de los Estados Unidos, y pues nos han invitado, hemos tenido la fortuna de estar en ese proceso, llevamos 4 meses trabajando con ellos. De la mano de MUMA hemos venido dándole continuidad a algunos procesos de desarrollo y rediseño de producto, que es un tema importante en el tema de actualización de esos productos. Ahora participamos en una innovación para un ejercicio de rediseño de la silla Ingo, de todo lo que es el espaldar de la silla Ingo, y de algunos otros productos de su portafolio actual. Temas de marca, desarrollo de producto y estrategia de comunicación para una marca que es una imagen que ven aquí en este momento de tema vestuario infantil, arquitectura interior para espacios de trabajo. O sea, nosotros vemos el diseño como una integralidad y todo este ejercicio de arquitectura interior lo vemos a partir de la aplicación de las metodologías que tenemos para el estudio de las culturas de trabajo de las organizaciones. Ahora estamos desarrollando el diseño de la sede de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Va a ser la sede administrativa y la sede de arte, digamos, donde ensayan los músicos, y todo el ejercicio lo hicimos a partir del estudio de la cultura organizacional. Ese fue el punto de partida. Aplicamos una serie de metodologías de conocimiento de redes de comunicación para conocer cómo se da la comunicación al interior de esa cultura organizacional y poder diseñar el mejor entorno productivo para ellos. En fin, espacios de hospitalidad, el Campus MUMA, que fue un ejercicio en el que apoyó Loop desde el principio con todo el desarrollo de comunicación y estrategia de comunicación, desarrollo de producto, comunicación, eventos, todo lo que tiene que ver con el tema de comunicación y experiencias del usuario con el producto. Para MUMA, esto fue un ejercicio del año pasado muy interesante que desarrolló Loop para MUMA en la puesta en escena de la feria de diseño, donde hicimos pues un ejercicio de eventos, charlas, etcétera, y fue bastante masiva la asistencia. Acabamos de terminar este año, algo que queríamos adelantar, era un proyecto de arquitectura interior y branding y comunicación alrededor de los espacios de salud. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado que en el centro de todo el ejercicio de diseño está el ser humano, y nos faltaba este tipo de proyectos para consolidar ese discurso alrededor del humano, entendido desde la ergonomía, de lo médico, de la salud, del bienestar de las personas, y logramos pues consolidar y terminar este proyecto, que es una IPS enfocada en el bienestar de las mujeres. Es una IPS en la ciudad de Medellín. Temas de arquitectura. Esto sí es un tema, digamos, que estamos todavía en un debate, en ese descubrir si continuamos o no con esta dinámica de la arquitectura, pero digamos que a raíz de todo el ejercicio de diseño nos han buscado para el tema de arquitectura residencial. Estamos ahí, en esa discusión interna, si vamos a continuar o no. Nuestros, digamos, logros más importantes, tenemos
95 desarrollos de familias de productos, más o menos unos 10.000 metros cuadrados diseñados y construidos, tenemos 10 premios internacionales de diseño y lo más importante, una red de aliados nacionales e internacionales de alrededor de 150 en diferentes temas que nos ayudan a consolidar los proyectos de nuestros clientes. Dentro de nuestra experiencia internacional, recogida en todos estos años, está diferentes actores importantes, dentro de los que está Curve ID, como Nico hizo parte también del equipo de Curve ID, Karim Rashid, Lurosan, que es una empresa de ingeniería en España que nos apoya todavía con muchos proyectos, y tenemos una colaboración en este momento activa con un estudio de diseño de Holanda. Estamos desarrollando con ellos una innovación de materiales para el diseño de espacios interiores y mobiliario. Es un estudio de Holanda que se llama Plan, que estamos trabajando desde hace todo este año con ellos. Nuestros clientes, que es, digamos, un patrimonio muy importante. Aquí la paleta de clientes portafolio de clientes es pequeños y grandes. Los pequeños nos ofrecen una diversidad de posibilidades, los grandes nos enseñan muchísimo. Y un tema importante que quería mencionar, vamos a tener una oficina corporativa en Barranquilla el próximo año, en el primer trimestre. Esperamos estar montando nuestra oficina de diseño de arquitectura en Barranquilla y continuaremos con nuestra oficina de diseño en Medellín. Hoy tenemos una operación en Barranquilla, tenemos un arquitecto comercial que está frente a los proyectos en Barranquilla en este momento, en toda la región costa, la cual vemos con infinitas esperanzas, porque consideramos que el futuro de Colombia está en esta zona del país. O sea que para los que nos están oyendo, que estén en Barranquilla, creo que están en un lugar muy privilegiado de Colombia, que tiene una riqueza impresionante, cultural, geográfica, y a nivel de posibilidades futuras con el tema de la industria, del mercado internacional. Entoneso hace parte de la estrategia, ¿cierto? Estar donde van a estar los negocios, ¿cierto? La conexión con el mundo. Un resumen. Quería aprovechar pues para mostrarles cómo se consolida un discurso como el que le hemos dado también Nicolás y yo en este rato. Gracias, Miguel, y a todos. No, Pablo, a ti gracias por esa, digamos, ilustración acerca de lo que hemos tratado en este momento. Bueno, ya los asistentes saben que va a haber una oficina de Loop en Barranquilla próximamente. Y bueno, eso nos da pie a la siguiente pregunta que quería hacerles, y es, bueno, a lo largo de su trayectoria profesional, pues han participado en el desarrollo de diferentes productos y servicios reconocidos internacionalmente. ¿Cuáles de estos consideran que han sido estratégicamente más significativos? Entendiendo que todos tienen un valor, ¿cierto? Pero desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles han sido más significativos y por qué? Nicolás. Nicolás, no te escuchamos. El proyecto más importante que yo he tenido en mi carrera ha sido la consolidación del equipo de diseño. O sea, realmente yo he participado en muchos proyectos, en muchos productos. En mi carrera tengo alrededor de 150 diferentes productos de diseño industrial, cosas interesantes como tractores de John Deere, la silla Muma, la silla Ingo de Muma, marcas internacionales, cosas muy interesantes, que me llenan de mucho orgullo. Pero el orgullo mayor es haber consolidado el diseño haber transformado el diseño dentro de una organización como lo es Corona, y haber logrado establecer un equipo de diseño como el que hoy en día tenemos. Yo creo que esa es sin duda alguna mi mayor logro, del que más me siento orgulloso, y aparte de todo es algo que sigue en constante crecimiento. O sea, todos los días yo cada día como que a veces digo, yo ya no tengo nada que hacer acá porque esta gente ya sabe hacer todo. Todos los días me sorprendo más. Todos los días llegan con algo, hagamos tal cosa, y la solución que llegan son increíbles. Entonces, eso me permite a mí empezar a visualizar cosas mucho más grandes, cada vez más grandes. Cada vez cómo puede este equipo impactar de una manera más grande. Eso es lo que a mí más me llena de orgullo, pero pues también en el equipo nosotros hemos logrado cosas
increíbles, 11 premios de diseño internacionales, 2 Red Dot Design Award, una IF, 4 iDesign Award, 4 Good Design Award. O sea, ver productos en el mercado que venden miles de millones de pesos. En estos días estaba buscando esa información, que aparte de todo estoy muy atrasado a hacer, porque hace parte de ese proceso de venta. El equipo de diseño ha impactado en la compañía con alrededor de $30 millones en ventas, en un espacio de 5 años de trabajo, 6 años de trabajo. Eso tiene un impacto importante. Digamos que, pero todo eso son números, pero queda es el grupo de personas y todo lo que hemos pasado y todos los que han llegado y se han ido y llegarán. Y estoy absolutamente impresionado con lo de Loop. Yo conozco a Pablo, pero sí es increíble todo lo que están haciendo y es asombroso. Felicitaciones, Pablo. Gracias, Nico. También mi admiración con lo que vos has hecho, vos sabés. No, Miguel, es una pregunta muy difícil, te voy a decir. Uno cree que cada proyecto es el último, ¿cierto? Y es el más estratégico, pero yo creo que esto es una sumatoria de cosas. O sea, yo no te podría responder exactamente. Yo creo que cada cosa que uno va haciendo va armando una historia que tiene una riqueza gigante. Y resalto lo que dice Nico. Mire, detrás de todo lo que acabamos de ver, que yo les mostré muy rápidamente ahí, hay una cantidad de gente talentosa. Mire, esto es un ejercicio de conectar. El diseño y lo que nosotros hacemos es conectar personas, conectar sensibilidades, me atrevo a decir, conectar egos, porque es que trabajar con diseñadores tampoco es fácil, ¿cierto? Entonces viene el arquitecto que también tiene un ego impresionante, entonces conecte egos, entonces usted se baja, después se sube, después... O sea, esto es un arte muy bonito, como el de muchas otras profesiones. Es que también hay que, digamos, bajarnos de la nube un poquito y pensar en que al final somos actores de un sistema donde todos los elementos son relevantes. Y para responderte que cada proyecto juega un rol muy importante, así como cada persona que ha desempeñado alguna actividad o ha tenido algo que ver en estos proyectos. Entonces, me quedo con esa respuesta, un poco política, pero no podría responderlo de otra manera, la verdad. Todo es muy importante en la historia final, ¿cierto? No, sí, es que uno categorizar el éxito pues en un proyecto específico, yo concuerdo con Pablo, el que estás haciendo, el que salió es como, ¡ah! El mejor proyecto, y después no te puedes quedar con eso porque entonces llega el conformismo. Claro. No, y además que eso que están diciendo tiene que ver precisamente con esa visión que tiene el diseñador holística, ¿no? Que decíamos que era capaz de profundizar en un aspecto, pero de ver la generalidad y establecer conexiones con los diferentes elementos. Y digamos que me alegra sobremanera también la respuesta acerca de, bueno, no es un proyecto, son muchas cosas, pero además de eso es la gente que está atrás, porque esto es clave, es decir, no es el objeto en sí, sino las personas con y para las que trabajamos, ¿no? Que en esencia eso es lo que, digamos, lo que el diseñador tiene que entender, ¿no? No está trabajando para él, está trabajando para otros, y eso que hace está en beneficio de otros, incluido su equipo de trabajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por esa reflexión. Yo creo que eso le va a quedar a muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Trabajamos para nosotros, pero para nosotros como comunidad, no como persona necesariamente. Y por último, quiero hacerles una pregunta, ya atando un poco con lo que había hecho Pablo con la presentación de lo que hace Loop, ¿no? Los diseñadores estamos constantemente comunicando lo que hacemos, tanto internamente entre la organización, con nuestros jefes, con nuestros pares, como con otros actores externos que están interesados pues, en lo que nosotros hacemos o que podrían estar interesados. ¿Qué implica ser un buen comunicador para un diseñador? O sea, ¿qué debería tener un diseñador para ser buen comunicador o qué debería ser? Pues es que lo acabamos de ver. La pregunta del millón. Esa es la pregunta. Dale, Nico, dale. No. Esto es muy simple, Miguel. Uno tiene que formarse en eso. Miren, es como cuando le hacen a uno la pregunta, ay, ¿de dónde se inspiró? Y todo el rollo del diseño. No, yo no me inspiro yo tengo un proceso de diseño y lo sigo a cabalidad y al final
el resultado es el resultado de todas esas acciones que pasaron ahí. Y pasa lo mismo con cómo formarse en vender. Pararse al frente de la gente y hablar es de las cosas más miedas. Dicen que es uno de los miedos más grandes que tienen los seres humanos es hablar en público. Pues resulta que es que hablar en público es lo que te genera credibilidad. Saber desenvolverse es lo que te genera oportunidades de realmente ser tú en una conversación. Yo personalmente me he formado, he leído mucho, he hecho charlas donde voy allá y me muero del pánico y lo logro. Y yo he visto el impacto tan enorme que eso ha tenido en mi carrera. Y yo se lo digo a todos mis compañeros de la oficina y a toda la gente con la que trabajo. Ahora, no es solamente hablar verbalmente o corporalmente. Todas esas imágenes, todas esas cosas que realmente enganchan a las personas. Yo tengo un libro que les quiero recomendar que se llama se lo voy a recomendar, se me olvidó el nombre. Story Brand. Y es un tema que tú tienes que crear una historia alrededor de tu marca. Yo no sé si tú puedes compartir el video, ese video que está en la página. No sé si Andrés tendrá la opción. Y es un tema, nosotros al final de cada año hacemos como un video que recopila lo que hicimos durante ese año. Ese video se convierte en una estrategia de ventas. Y el objetivo de ese video es que la gente encuentre credibilidad en lo que hacemos. Por alguna razón, Pablo acaba de mostrar la presentación, porque él sabe que podemos hablar mucho y muy filosóficamente y lo que sea, pero tiene que mostrar lo que ha hecho. Yo que conozco a Pablo, salgo de aquí asombrado de las cosas que está haciendo. Yo lo conozco. Ahora imagínense a alguien que no lo conozca y que tenga dudas o que no. Ver esos hechos se vuelve muy, muy impactante. Yo no sé si Andrés puede o no puede, pero a mí me gustaría mostrarlo. Nicolás, si quieres, puedes compartirnos pantalla. Miguel, mientras, para no alargar pues el punto, mientras Nico busca el video, yo creo que el diseñador es un comunicador en sí mismo. ¿Cierto? Total. Es un comunicador. Yo creo que ahí no hay mucho más que profundizar, ¿cierto? El diseñador debe asumir que debe comunicarse muy bien en toda dimensión. Visual, oral, no sé, cualquiera que multimedial, digámoslo así. Medial. Entonces creo que es muy pertinente. Fallamos mucho los diseñadores en ese sentido, pero fallamos también porque nos educaron en un modelo que va en contravía del ejercicio, porque desde chiquitos nos decían, cállese, que está haciendo mucha bulla, ¿cierto? Al niño hay que dejarlo hablar, que se exprese, porque cuando esté grande va a necesitar esa habilidad, ¿cierto? Entonces me parece fundamental eso, fundamental. En las personas que están educando, que estamos educando, porque yo tengo hijos, permitirles esa capacidad de comunicación me parece demasiado relevante, ¿sí? Para ese futuro, y más si van a estar inmersos en el mundo creativo, ¿cierto? Donde vender el intangible es algo tan complejo, ¿sí? Claro. Oye, es que a veces nos centramos en que lo que comunica o lo que yo debería comunicar está en mis prototipos, está en los artes, está en las presentaciones, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, está en todo. Pero también uno puede hablar muy bello y lo que sea, pero si no sos capaz de comunicarlo y engancharlo visualmente, porque es que aparte de todo somos seres visuales. Claro. No lo vas a lograr. Ya, listo, ahí ya va. Este es un video que nosotros hicimos a finales del 2019, recopilando lo que había pasado en nuestro estudio. Yo creo que en YouTube no se está viendo. Ah, sí. Sí. Pero creo que le estoy pidiendo mucho al internet.
Qué belleza. Entonces, uno no tiene que tener todas esas habilidades in-house. De hecho, cuando uno se va a ver producto por producto es una grifería, es un lavamanos. Pero nosotros no podemos quedarnos con nada simple, tenemos que hacerlos ver como cosas de deseo. Pues ahí es donde, por eso es que uno tiene que apelar a todas estas herramientas para poder cautivar la atención de las personas. Casi que construir un escenario alrededor de lo que uno hace, ¿no? Porque a veces piensa... Miren, eso lo hago yo para venderlo dentro de mi compañía, donde naturalmente tenemos la atención de la gente. Pues yo lo hago porque eso es lo que nos genera a nosotros credibilidad, lo que genera confianza. Voy a volver al tema, nosotros estamos haciendo un reto, nunca lo habíamos hecho. Vamos a hacer un lanzamiento de producto. Usualmente un lanzamiento de producto es en vivo y en directo. Se llama un auditorio de gente, salen los líderes de las categorías a hablar las novedades y después se mueven a otra parte del auditorio donde están los productos per se. Ahora, en 2020, con todo este tema de COVID, no lo pudimos hacer. Entonces, tocó meternos en el lanzamiento virtual como toda la humanidad, pero eso era algo nuevo para nosotros. Entonces empezamos a buscar, esto lo lidera el equipo de mercadeo, ellos empezaron a buscar proveedores y yo dije, es que aquí hay una oportunidad, nosotros somos los que hacemos este tipo de cosas bellas, venga, yo hago el proyecto y me tocó competir con proveedores externos, me tocó pasar una propuesta de costos y lo logramos. Y ahora cuando lo terminamos, empezamos a ver un montón de cosas increíbles que podemos hacer nosotros como diseñadores. O sea, tuvimos la oportunidad de nosotros, de haber hecho los productos, presentarnos de la manera más llamativa y más adecuada para que tengan ese impacto. Sí, definitivamente hay tareas que no se pueden delegar demasiado y una de ellas es la comunicación de nuestras propias propuestas, ¿no? Mira, una cosa que quiero resaltar, hubo un momento, claro, esto es un proyecto complejo y empiezan a haber tensiones y la gente dice, pero yo quiero ver qué es lo que vamos a mostrar y nosotros estamos trabajando en eso y todavía no está listo. Y hubo una compañera del equipo de mercadeo que dijo algo como, es que ese equipo siempre, todo lo que hacen, lo hacen bien. Entonces, seguro que va a salir bien. Hombre, ese tipo de comentarios solo llegan después de uno haber comunicado y comunicado y comunicado. Porque dentro de la compañía, en general en la compañía las cosas se hacen muy bien. Lamentablemente la gente no lo comunica. Nosotros sí lo hemos hecho, lo hemos comunicado y comunicado y comunicado. Y lo que estamos haciendo es meternos en la mente de las personas generando confianza. Miguel, Nico, perdóname, Nico, que me parece muy importante lo que estás diciendo. Nosotros hoy, en uno de los proyectos que tenemos para una empresa de acá, colombiana, planteamos dentro de la metodología del proyecto un pedacito que lo llamamos estrategia del proyecto. Dentro de la estrategia del proyecto, digamos, ese punto se refiere a entender quiénes son los interlocutores internos del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo piensa el gerente? ¿Cómo piensa la de mercadeo? ¿Cómo piensa el equipo de producción? ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven el negocio? Y si conocen el mercado o no. Para saber nosotros cómo les tenemos que hablar a ellos. Eso que está diciendo Nico es fundamental para el éxito de un diseñador al interior de una compañía. Y al exterior. Y al exterior. Es más, aún más, ¿cierto? Pero claro, eso digamos que suma una gran parte del éxito y aceptación que puede tener un proyecto o un intraemprendimiento de una compañía, ¿cierto?
hay que vincular eso dentro del proceso de diseño y desarrollo de un intraemprendimiento, de un producto, cualquier otro tipo de actividad. Es la estrategia del proyecto. Me parece pues muy interesante ese aporte. Y además que hace que el trabajo sea cada vez más entretenido. Es que no hay nada más aburrido que lo plano. Cada proyecto que tú vas a llegar con algo nuevo, con algo diferente, pues tu trabajo se vuelve muy genial. Yo creo que cuando yo entré a Corona, el temor más grande que yo tenía era hacer 4 productos. Después de venir de Nueva York, que nosotros hacíamos de todo, y de todo es cepillos de dientes, tractores, instrumentos científicos, sillas, equipos deportivos. O sea, eso era una delicia. Uno todos los días traer una cosa nueva, llegar a una compañía donde vamos a hacer grifería, sanitario. Entonces el reto era cómo hago yo para que esto sea interesante, y eso es la combinación de todo esto: mostrarlo bacano, participar en premios, estar aquí, hacer una cosa, meterse en estrategia, y ha sido todo un camino muy interesante. Claro, y eso tiene que ver un poco de la mano con lo que conversábamos en la primera pregunta, y es la proactividad que tiene el diseñador y el liderazgo que tiene precisamente para no solamente, digamos, ocuparse de lo que le dijeron que tenía que ocuparse, sino tener la visión de pensar en qué otras áreas puedo impactar, ¿no?, dentro de una organización. Bueno, yo creo que para no quitarles mucho más tiempo, quiero darles las gracias, Pablo, Nicolás, por este conversatorio, por estas enseñanzas, porque probablemente uno lo dice, digamos, en el ámbito académico, habla con sus estudiantes, pero a veces es bueno escucharlo de afuera, ¿no? De escuchar este tipo de reflexiones que son no solamente de afuera en términos de no pertenecientes a la academia nuestra, sino ya de la industria, de estar trabajando, de tener una experiencia, digamos, un camino recorrido bien interesante. Entonces, quiero darles las gracias por haber participado en este conversatorio. No sé si quieren adicionar algo más o tienen algún tipo de recomendación o consejo que darle a estos jóvenes que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento. No, Miguel, primero agradecerte pues a vos y a Mauricio por la invitación, y a todos los participantes por el tiempo también de escucharnos aquí. A veces uno no sabe si uno habla entretenido, no habla entretenido, si uno lo que dice es interesante o no, pero créanme que sí es con buena energía. Y quiero de pronto dejar el mensaje, Miguel, de lo que significa Colombia como un país con un potencial cultural gigantesco para explotar. Nosotros tenemos que descubrir la esencia, no tanto, sino encontrar seguridad en nosotros para poder desarrollar todo ese potencial y poderlo mostrar al exterior, ¿cierto? Tenemos que superar una cantidad de barreras que tenemos, gigantes, de todo tipo, pero creo que el diseñador, el creativo tiene esa construcción mental para lograrlo, ¿cierto? Entonces mi invitación es a que se arriesguen a lograr eso. Y Nico, muchas gracias, mi admiración como siempre también, porque ese perro está muy lindo. Tu trabajo es espectacular y creo que sos un embajador también impresionante del diseño de Colombia. Entonces, no, muchas gracias a todos, a los participantes también, muchas gracias, y espero poder compartir también historias cara a cara el próximo año. Claro, tenerte acá en Barranquilla próximamente. Mil gracias. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Marena Ruiz, que puso ahí el título del libro, se llama Building a Story Brand. Ahí está en el chat. Súper interesante, ese libro es genial. No, nada, hombre, yo creo que yo he participado en muchos conversatorios, muchas cosas, pero para mí este ha sido el más interesante de todos. Yo tengo una admiración profunda por Pablo, le tengo mucho cariño, aprendí demasiado de Pablo durante el tiempo que trabajé con él, y lo más bonito del tema es que los aprendizajes vienen con los años. En su momento no lo soporto, qué pereza. Pero después es como, puta, gracias que tuve la oportunidad de trabajar con gente así, como con mucha otra gente que trabajé,
que aportaron mucho a mi vida profesional. Miguel, a ti, vuelvo y lo digo, el mejor conversatorio en el que he participado. Esta plataforma está excelente, súper fácil, súper clara. La estructura, las preguntas las seguimos a cabalidad, cosa que nunca sucede. Hombre, yo los felicito a todos y a Pablo lo felicito por lo que está haciendo. Creo que está abriendo la puerta para lo que viene en el mundo, en Colombia, en el mundo no, en Colombia, empezar a ver estudios como Luke, que tienen esa experiencia, que vienen del diseño industrial, porque hay muchos estudios que vienen de otras cosas, directamente de la estrategia, pero esa experiencia del diseño industrial es increíble. Gracias, y le va a aportar demasiado cuando se empiece a mezclar con el resto de las cosas. Van a ser cosas muy, muy bacanas. Gracias, Nico. Muchas gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Pablo. Y agradecemos a todos su participación en el conversatorio Diseño Industrial en Colombia y los invitamos a que sigan participando en la programación de este quinto encuentro diseño, quinta edición, y a que voten por los proyectos que se encuentran en la muestra de diseño que ya está al aire. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos que nos extendimos. No te preocupes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.